Siguiente. Hola, Sí. yo, Eric Nava, pues en estos meses me llevo yo, pues como lo que más me gustó fue la parte de recrear sonidos y escribirlos. Me pareció interesante, me pareció algo nuevo que nunca había hecho. Y lo que más me gustó, lo que más me llamó la atención fue que cada uno representaba los sonidos como de acuerdo a sus propias experiencias. Por ejemplo, me acuerdo que el compañero Manuel había descrito el sonido de un carro y pues muchos lo describían de diferente forma. Y al final lo modificamos a un punto que ya ni siquiera era el mismo carro que decía Manuel. Y el otro tema que igual me gustó mucho fue del que acabamos de salir, que vendrían siendo las gráficas. Más que nada se me hizo muy entretenido hacer las gráficas porque era como un puzzle, un rompecabezas que se tenía que resolver, que no quedaran paralelas las líneas. Y pues al final más o menos lo logré, pero sigo pensando que aún le falta. Y cuando vi sus modelos en el documento que nos presentó en academia.org, creo que se llama, Edu, pues se me hizo muy interesante que subía, bajaba y tenía cierto grosor la línea, que dentro tenía más cosas y se me hizo muy interesante, ya que muy, ¿cómo se llama? Increíble, ya que se me vino a la mente esto del beatbox, que es hacer sonidos con la boca, ¿no? Porque también creo que se puede hacer con sintetizadores, pero hay gente que lo hace con la boca y pues yo pienso que esa forma, eso que no se puede escribir en partituras, lo podemos escribir de esta forma. Y se me hace muy curioso eso. Y lo único que no entendí muy bien, yo creo que es porque apenas empecé en el propedéutico, es lo que nos dio la primera clase, que vendría siendo su sistema de acordes, de intervalos, que no lo llegué a comprender porque era mucho y no lo comprendí. Creo que aún no tengo tanto conocimiento para entenderlo, ¿no? Y creo que es lo que me llevo de este primer periodo, creo. Está bien que citas lo de bueno, las experiencias que tuvimos con lo del coche, etcétera, Manuel, pero también que estás citando lo de la teoría de los intervalos. Hablé de esa teoría de los intervalos un poco para exponer, dar un panorama, ¿no? De lo que podremos ver. Pero esa parte de la teoría de los intervalos, por el momento, me parece prescindible, eh, lo cual no quiere decir que no la veremos en épocas posteriores. Por el momento quiero eh, pedirles que se concentren en escucharse y en registrarse mediante gráficos. Y una vez que vayan adquiriendo mayor capacidad, podremos ir fantaseando y después ya entrando en el terreno del conocimiento de los intervalos, las escalas. Y en ese aspecto, la teoría de la que hablé es una teoría original y es considerada hoy la teoría más que permite mayores facilidades para la manipulación de la información con intervalos, porque reduce toda la combinatoria a un mínimo. Esa es, digamos, la virtud de esta nueva teoría. Estoy trabajando en ella, llevo, ¿cuánto tiempo trabajando en ella? Desde el año 80 más o menos. O sea, llevo 40 años trabajando en ello. Y estoy preparando un libro, se llama El continuo cromático de las escalas, ¿no? Y lo estás mencionando del artículo de Listening Hand, la mano que escucha, ¿verdad? Sí. Es el que viste. Bueno, ahí hay varios aspectos, algunos muy poquitos que tienen que ver con esta teoría. Hay un poliedro que muestra la combinatoria, ese se llama el combinaedro, el permutaedro, perdón, de la teoría. Es uno de tantos poliedros que tiene la teoría. Al menos en dos sonidos hay 47 distintos poliedros. Lo cual habla de una gran riqueza, sobre 77 casos de agrupación de los intervalos, desde un intervalo hasta 12 intervalos juntos, ¿no? 12. ¿Hay algo que no te haya quedado claro, Eric? Este, Pues realmente de lo que nos explicó, no, porque creo que sí lo abarcamos el suficiente tiempo por si no entendíamos, analizarlo por nuestra cuenta y aquí tomar reforzar ese conocimiento y aclarar dudas, pero
pero creo que sí es como, ¿cómo se vería una con todos agregados? O sea, o se puede poner más de una sola persona haciendo ese sonido en un solo diagrama. ¿Cómo? Perdóname, dilo de nuevo, no entendí. Por ejemplo, en nuestras tablas solamente pusimos tres elementos del macrotimbre. ¿Podríamos poner todos o es físicamente imposible que alguien pueda reproducir ese sonido? Dependiendo cuántos. No, es que no hay todos. En primer lugar, no hay una totalidad predefinida, ¿no? Para mí el conocimiento está abierto. Puedo encontrar, por ejemplo, lo que decía, me encargaron una obra para, para voz desde hace 3 años, y el año pasado se presentó en un concierto, en noviembre, y eh, la partitura tiene 25 distintos componentes del macrotimbre. O sea, las posibilidades de combinar elementos en el macrotimbre son hasta 25 distintos componentes. Para escoger de esos 25, 5 nada más, de acuerdo a cierto método de selección. Pero para mí no ha concluido, digamos, la capacidad de ver el macrotimbre como una noción a explorar casi permanentemente, porque no le veo yo un final. Al revés, lo veo como una apertura hacia nuevo conocimiento. A lo mejor después podría clasificar distintos tipos de macrotimbre, o podría ampliar eh, algunas otras dimensiones. No las conozco todavía, no he puesto a especular, pero podría serlo. Dependiendo también no es una especulación en abstracto, sino lo que hice, por ejemplo, con la voz es, por ejemplo, ¿cuántos sonidos puedo producir con la voz? Bueno, puedo cantar, pero puedo también producir el sonido solamente del aire. Puedo hacer sonidos con la lengua, etcétera. Puedo tener estas zonas corporales que ya vimos con las siete zonas corporales que alguna vez entoné. Puedo utilizar otros elementos, como por ejemplo, añadirle a la voz percusiones que dé con las manos, independientemente de que pudiera usar instrumentos, pero digamos, con los recursos que tengo yo, así, los más simples. Puedo considerar un conjunto de consonantes que vayan evolucionando de forma continua. Eso me interesa, porque no sería un repertorio de distintas consonantes a escoger, sino las quiero categorizar de acuerdo a la cantidad de energía, ¿no? Por ejemplo, puedo usar la consonante S y pasar de la S a una SH, una SCH, a una ZSCH, y así sucesivamente hasta crear un espectro más rico en información. ¿Qué otra más? Puedo, por ejemplo, aparte de las zonas corporales, taparme la nariz al estar cantando, usar la mano como una sordina. Puedo tapar la garganta. ¿Qué más puedo hacer? Puedo gruñir. A lo mejor sería presión. No tengo a mano todos los elementos que utilicé. Puedo intentar cantar dos alturas al mismo tiempo, ya lo he hecho alguna vez aquí. Que es utilizar el falsete y presión. Entonces, quiere decir, aparte de utilizar la presión, es otro elemento más, el del falsete. Puedo expirar y aspirar al cantar, por ejemplo. El efecto es inmediato en esta época de confinamiento.
ejemplo, ahí puedo crear con una gran presión aspirar, ¿no? Puedo producir la granulación de la voz. eh, Puedo utilizar la presión del aire, la presión en los labios, como haría un ejecutante de trompeta, y la presión en el foco de emisión. Ahí ya llevo, creo que ya unos 12 o al menos, ¿no? Vectores. Puedo seguir no inventando, en este caso están registrados todos en esta obra, ¿no? Juno Wissa, para vos. Pero, digamos, esa es una exploración muy, muy específica. Ese tipo de obra es, digamos, tiene un objetivo de amplificar la búsqueda en torno de la voz y de las combinaciones que se pueden hacer entre los distintos elementos de un macrotimbre rico y vasto. ¿Qué otra cosa más? Pues yo creo que hasta ahí llegaría. No, tendría que ir a ver la partitura y sería perder por el momento el tiempo en ello, ¿no? Veo que estamos llegando ya al momento en el que le toca a Manuel Medina, a Lorenzo Medina, perdón, exponer. Ahí está, ya se pudo, perfecto. Ahí estoy. Bueno, entonces les pediría si tienen chance de abrir el documento, el primer documento que mandé al chat. Me voy a ir a la última página de este documento, ¿sí? Le comentaría que este documento es en efecto la ponencia que vamos a exponer los alumnos del posgrado en el próximo coloquio de alumnos. Y me parece que puede ser muy ilustrativo, más ilustrativo para que todos aterricemos ya de entrada y podamos visualizar de qué estamos hablando, irnos a la última página, que es un cuadrito, que es un cuadro, un esquema que contiene, bueno, se llama cronología mínima referencial de la intermedialidad palabra-música. Si esto lo traducimos sustituimos la palabra intermedialidad y hablamos simplemente de las relaciones entre palabra y música y cómo se han venido desarrollando tanto, como podemos ver en el cuadrito, en el ámbito teórico y al mismo tiempo en los dos terrenos de los que estamos hablando, de la música y de la literatura, y de cómo en ciertas obras muy específicas podemos ya señalar la influencia de un arte en el otro, ¿de acuerdo? Es decir, las interrelaciones que se establecen, las influencias de una disciplina con la otra, ¿de acuerdo? Entonces, en este documento tenemos una representación que no pretende establecer una relación de jerarquía, digamos. El hecho de que arriba diga literatura no significa que esté por arriba de la música en la literatura, ni nada que ver, ¿no? Es simplemente una manera de incorporar la información. Y empezaría hablando de los estudios teóricos que de alguna manera van generando una nueva temática de estudio teórico o académica, íntimamente relacionada con la historia del arte y con la estética a su vez, ¿no? Entonces, hablaríamos, por ejemplo, de Wagner, de este primer documento que es un referente ya en esa dirección, poesía y música en el drama del futuro. Luego se menciona el poema Correspondencias de Baudelaire, que si bien no es un estudio teórico, pero dada la gran cantidad que existe de referencias y de análisis de este poema, me permití ubicarlo en este contexto. Cabe decir que este poema, junto con, por ejemplo, el poema Vocales que viene escrito en música y en la literatura, ambos poemas hablan de procesos de sinestesia, ¿no? Es un tema que hemos hoy comentado con cierta profundidad, ¿de acuerdo? En tanto que estos dos poemas justamente establecen este tipo de conexiones que pueden existir entre un ámbito sensorial y otro, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ambos son documentos que guardan una importancia en el estudio de estas relaciones. Luego mencionaríamos otro documento muy importante que también ha sido mencionado indirectamente en este seminario, que es las obras de Kandinsky, las obras teóricas de Kandinsky,
que son muy interesantes en tanto que plantean las posibilidades de la influencia de las artes entre sí, ¿no? En el caso específico de Kandinsky, aparte de lo espiritual en el arte, tiene otro libro también que se llama el dibujo en el plano, me parece, ahorita no recuerdo muy bien, donde también aborda las posibilidades de enriquecer un arte con conceptos de otras disciplinas. Y esto justamente es lo que establece la intermedialidad, vamos a decir, ¿no? Cito también en este orden un documento muy significativo para el arte del siglo XX, el arte del ruido de Luigi Russolo. Me voy a referir a esto hacia el último tema que abordaré, en referencia al artefacto que he desarrollado a lo largo de los últimos meses, que finalmente es una máquina también de ruidos, ¿vale? Otro documento que es muy importante para el desarrollo de este tipo de relaciones es el libro de un profesor teórico académico francés, Etienne Souriau, que hacia el 47 escribe un documento que se puede decir que es el origen de la teoría comparada, y esto posibilita, y esto finalmente tiene gran importancia porque este documento o estas investigaciones posibilitaron después que se fueran desarrollando estudios de relaciones específicas entre diferentes artes, ¿no? Entonces, es un documento que guarda mucha importancia para la historia pues, de la estética comparada y de lo que estamos exponiendo, que es las relaciones entre las diferentes artes. Ya en un ámbito más específico de las relaciones palabra-música, un pionero es este otro documento, Literatura y Música, de Calvin Brown, hacia 1948. Es quizá interesante ver la proximidad con la que se publican ambos textos. Me parece que hay influencia y contaminación de unos y otros, pero también es interesante ver cómo un libro o una publicación de alguna manera posibilitó el desarrollo de las relaciones específicas o el estudio de las relaciones específicas de literatura y música. Después mencionaríamos lo que serían realmente los estudios que abren un nuevo panorama en este ámbito de relaciones, que sería una serie de ensayos que un investigador norteamericano, Stephen Paul Scher, publica entre los años 67 y 90, que van a ser realmente los que van a abrir el nuevo panorama de cómo podemos entender, estudiar las relaciones entre palabra y música. Hacia el año 97 hay que mencionar que sucede algo muy importante. Surge una agrupación en el ámbito de la Universidad de Graz, en Austria, de profesores, sobre todo de literatura comparada, que fundan una asociación que se va a llamar World and Music Studies, que deberíamos decir que constituye realmente el referente más específico de estudios de relaciones palabra-música. ¿De acuerdo? Otro documento que es importante, más en nuestro contexto universitario de la UNAM, sería el texto del profesor Roberto Coll, el texto Contracanto, donde analiza la obra de Revueltas. Especialmente me refiero a los capítulos en los que se hace un análisis de obras que tienen que ver con el uso del texto o el uso del lenguaje en obras de Revueltas, que son varias, ¿no? Por eso me parece un documento referente en la constitución de un cuerpo de estudio analítico que nos permita fundamentar el estudio de las relaciones palabra-música. Finalmente cito el ensayo al que hago, del cual todo esta ponencia es prácticamente un estudio, reflexión, ¿sí? Del autor Werner Wolf, que es de los fundadores de los World and Music Studies, ¿sí? Que son investigadores, sí, sobre todo del contexto anglosajón, ¿no? Habría que decir que se mueven sobre todo en universidades alemanas, universidades de Canadá, donde más se han desarrollado núcleos de investigación de estos temas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las obras que nos pueden permitir hablar de los antecedentes o que son significativas? Ahora ya no solo de las obras teóricas, sino más bien de obras como tal que abrevan esta influencia. Pues podríamos mencionar muchas obras. Por ejemplo, las canciones sin palabras de Mendelssohn,
Vemos la idea de la forma de la forma de la canción, sin embargo, careciendo de la palabra, ¿no? Entonces aquí hay una interrelación. En el ciclo de la Klesleriana de Schumann hay también múltiples relaciones intermediales entre palabra y música. En la idea misma del poema sinfónico, menciono a Frank Liszt como uno de sus representantes, justamente. Moviéndonos más hacia el siglo XX, pues habría que mencionar el Pierrot Lunaire como una obra que establece justamente un paradigma entre la manera de cantar y la manera de hablar, ¿no? El Sprachgesang, que constituye también un paradigma en una manera de interpretar las relaciones entre lenguaje y música. Además del texto, ¿no? Que es también un componente en esta obra. Hacia el 38, 1938, pues el Sensemayán. El Sensemayán es una obra que establece la íntima relación entre el texto de Nicolás Guillén, Canción para matar a la culebra, que de una manera muy magistral expande y representa revueltas. Otra obra que puede ser muy significativa es una obra de Luciano Berio, hacia el año 57, una obra electrónica, acusmática, el homenaje a James Joyce, que justamente se ancla en el capítulo llamado Sirenas, de esta famosa novela de James Joyce, en donde Joyce abiertamente lo que quiere hacer es imitar estructuras musicales al interior de la misma novela, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es una obra importante en este sentido, además de que hay que mencionar que Berio es uno de los autores que de muchas maneras y más prolíficamente ha abordado las relaciones palabra-música. Otra obra importante sería Aventuras y Nuevas Aventuras de Ligeti, por el lenguaje que establece el tipo de articulación, el tipo de desmenuzamiento fonético, me atrevo a decir, que se encuentra en la obra. Una obra que al final tiene que ver con mi proyecto de tesis, del compositor argentino-alemán Mauricio Kagel, que bajo la denominación RR, constituye un cuerpo de un ciclo de piezas de la más diversa combinación. Hay ahí un ciclo de piezas que son que tienen una influencia de jazz, un ciclo de piezas que son corales, un ciclo de piezas que son de percusiones, pero que todas están enmarcadas en esta idea de una articulación de consonantes y que por tanto señala la influencia justamente de la literatura en la música, ¿de acuerdo? Yéndonos al otro campo, algunas obras que también son significativas, pero ahora que abrevan la influencia de la música en el campo literario, el famoso poema Vocales de Rimbaud, en donde él justamente establece las ideas psíquicas de relacionar colores con las vocales, ¿no? Colores, ideas, imágenes con las vocales, ¿de acuerdo? Entonces es una obra también que se puede perfectamente enmarcar en este contexto. Otra obra que también es importante, que marca el inicio de la llamada poesía fonética, o una poesía que hace uso sobre todo de los sonidos propios del lenguaje, el sanctum tum, que es una onomatopeya, una gran onomatopeya, del futurista italiano Filippo Tommaso Marinetti. Y bueno, a su vez, la misma novela de Joyce, que ya antes mencionábamos, abreva también la influencia de la música en la literatura. Habría que decir que Joyce, Joyce tocaba el cello, tenía cierta relación con la música. Su primer libro es un libro de poemas que se llama Un cuarteto de cuerdas, de hecho. Entonces vemos ahí muchas conexiones que se establecen entre música y literatura. Otra obra que es significativa, que también podemos relacionar con la poesía fonética y con el dadaísmo, la famosa Ursonate de Kurt Schweitzer, que es un artista plástico, teórico, artista de la palabra, que en esta obra lo que busca hacer es las analogías que se pueden trazar entre literatura y música. Lo que él propone es justamente en esa obra hacer una estructura de sonata, pero con palabras, ¿de acuerdo? Y al final no es una obra que pasa por el sentido, sino que realmente carece de ese nivel
de la comprensión del texto, realmente son solamente sonidos. Sonidos creando estructuras y que a su vez buscan imitar o se buscan relacionar con estructuras musicales. Y luego algunas obras más novelísticas, en algunos autores de cultura anglosajona, que también están inscritas en esta, digamos, tradición. Una obra de Aldous Huxley, Punto contra Punto, una obra de Virginia Woolf, Olas, aunque tiene otras obras también en las que claramente aborda interrelaciones música-palabra. Y en nuestro contexto más latinoamericano, no solamente el concierto barroco, sino otras obras también de Carpentier tienen esta correlación palabra-música. También la novela Arte y el arte de la fuga de Sergio Pitol. Muy probablemente ustedes conocen alguna obra musical o literaria que se puedan enmarcar en este cuadro. La idea de este cuadro es justamente hacer ver en un plano cronológico histórico de obras que en ambos terrenos son significativas y a su vez en combinación con las discusiones teóricas que van a dar origen a la creación y consolidación de una subdisciplina que llamaríamos intermedialidad palabra-música, que no es otra cosa más que el estudio de las relaciones, ¿de acuerdo? Entonces, no quisiera saturar muchísimo con terminologías. Me parece que si vamos a los gráficos, podemos simplificar y visualizar realmente de qué estamos hablando. Me ubicaría ahorita en este otro diagrama que se refiere a las aportaciones que hace este investigador Sher entre los años 70 y 90 y que prácticamente van a delimitar el campo de estudio. ¿De acuerdo? Por un lado veríamos la música con sus correspondientes estudios musicológicos, por otro lado la literatura y sus estudios literarios, y luego un campo que se encuentra en medio, ¿no? Que denominaríamos justamente estudios literario-musicales, de entre los cuales diferenciaríamos tres categorías. La literatura en la música, como ahorita justo ya vimos algunas obras que son representativas, ubicaríamos en un ámbito intermedio, más de equilibrio, en donde música y literatura se relacionan no bajo el dominio de una disciplina sobre la otra, sino en un contexto más de equilibrio. Y por otro lado, la música en la literatura, ¿no? Como ahorita observamos. Algunos ejemplos de estos tres esquemas simples serían de literatura en la música, la música programática o el poema sinfónico, como ya comentábamos ahorita. De las relaciones entre música y literatura, hablaríamos de, por ejemplo, música vocal, en donde vemos que la relación entre texto y música es de manera presencial. Sí existe texto y existe música y se vinculan de una manera, digamos, equilibrada, ¿no? Ambas están presentes. Y por otro lado, las relaciones entre música y literatura, y que ya desde los años 70 el investigador Sher divide en tres ramas, que serían world music, ahorita iré al detalle a qué se refiere con ello, verbal music, perdón por los terminajos en inglés, también quise ser fiel a los documentos que estuve investigando, pero bueno, ya después se buscará maneras de buscar sus correspondientes y más convenientes traducciones a nuestro entorno. Y por otro lado, una categoría de paralelismos entre música, paralelismos estructurales y formales entre música y literatura, como podrían ser, por ejemplo, los ejemplos que ahorita mencionamos, la Ursonate o el capítulo de Sirenas del Ulises de Joyce, en donde hay claramente la idea de buscar correlaciones, paralelismos, ¿de acuerdo? Para seguir desmembrando estas correlaciones, nos podríamos establecer ahora en el siguiente diagrama, en el cual podemos ver la adopción de las mismas ideas del autor anterior, de Peter Paul Scher, más lo que serían las nuevas investigaciones, ¿no? A partir, digamos, de este nivel, serían las nuevas investigaciones que se han venido desarrollando en el ámbito de
Word and Music Studies, que es este núcleo de estudio y de investigación, que me parece que han tomado la ventaja en cuanto a proponer clasificaciones y categorías para hacer un panorama de las relaciones intermediales. No es que yo esté proponiendo que se deba ciegamente de adoptar este tipo de terminología o este tipo de esquematización, pero me parece que bien se puede observar, aprovechar y adaptar a nuestro propio medio, ¿no? Que finalmente es de lo que se trata. Vemos un nivel de especificación de otras categorías, como sería la tematización, de la manera en la que en una obra se puede establecer una relación de un medio con el otro, en este caso de música en la literatura. De hecho, el autor de este artículo al que me estoy refiriendo, Werner Wolf, habla específicamente de la tematización y cita otra vez la literatura teórica de Kandinsky. Es decir, en la manera en la que Kandinsky musicaliza sus ideas teóricas, se puede hablar de una tematización, ¿de acuerdo? Y otras maneras en las que pueden operar estas relaciones, pues vienen aquí mencionadas, ¿de acuerdo? En maneras de imitación, en maneras todavía más detalladas, posicionales o referenciales, ¿de acuerdo? Y en formas técnicas específicas que finalmente van a ser pues ya los últimos peldaños en los que podemos clasificar este tipo de relaciones. ¿De acuerdo? Pues bueno, aclararía que mi investigación de tesis está precisamente fundamentada en las relaciones palabra-música, pero no es el aspecto último al que se refiere mi tesis de investigación, sino que más bien me permite establecer un punto de partida para acceder a un nuevo territorio más específico y que para efectos de acotación de la investigación, se acordó que fuere en relación a un autor que me parece significativo en el desarrollo de justamente de las relaciones palabra-música y más con una relación en nuestro ámbito cultural, que sería el compositor argentino-alemán Mauricio Kagel. Diría que, bueno, aquí pasaría a un segundo tema. De hecho, probablemente dejaré de compartir pantalla. A un segundo tema que brevemente describiría como la adquisición de ciertos conceptos derivados de los estudios palabra-música que me han permitido, en el ámbito de esta maestría que estoy cursando, desarrollar algunas ideas que han enriquecido mi trabajo creativo. ¿A qué me refiero? Algunas ideas que han surgido de aquí son, por ejemplo, la idea de cómo la palabra puede interactuar o desarrollarse, no en un contexto ni poético ni de otro ámbito, sino el ámbito escénico, encontrando en ese territorio pues un terreno fértil para el desarrollo de la palabra y en un terreno que me ha parecido interesante para explorar e investigar y que me ha permitido detonar una obra que ya abreva el enriquecimiento de ciertos conceptos, como por ejemplo, influenciados por el desarrollo del trabajo de Kagel en el ámbito escénico, musical. Me refiero a una obra que pude trabajar el semestre pasado, una obra que incorpora la sátira y la crítica a un ámbito que es de mi completa, vamos a decir, experiencia vital. Desarrollé una obra que plantea a través del uso de ciertos conceptos la posibilidad de hacer una ficción escénica que está sobre todo fundamentada en la idea de
pues sí, de una crítica y una sátira a algo que, bueno, que en mi desarrollo personal ocupó un momento en mi formación musical, que fue los estudios de música en el contexto de una escuela de música sacra. Pues la obra que desarrollé básicamente es una sátira a, a las formas arquetípicas, solemnes, en las que se desarrollaban esos conciertos en los que yo participaba como estudiante en mi formación. De tal manera que en esa obra me permití apropiar algunos temas musicales directamente tomados de obras, del repertorio que con recurrencia se presentaba en estos ámbitos de conciertos de música sacra, y tratar de jugar con esos materiales inclusive, y transformarlos de maneras inesperadas. De tal manera que a lo que quiero llegar con todo esto es que la adopción de estos conceptos me permitió desarrollar ideas que de otra manera probablemente no habría podido abordar, ¿de acuerdo? Finalmente, el último tema que me gustaría comentar, y es el que estaría vinculado al segundo documento que mandé, sería mi experiencia también en el marco de los estudios de maestría, mi experiencia del desarrollo de rutas de exploración sonora. ¿Sí? Comentaría que hasta hace un tiempo, en mi estudio, había un piano eléctrico que en realidad durante mucho tiempo estuvo enmascarando un desarrollo musical, me parece, en cierto sentido, en tanto que bloqueaba la presencia de otros instrumentos. A lo que quiero decir, lo que quiero llegar con esto es transmitir mi experiencia personal en el desarrollo de búsquedas de exploración sonora alternativas, además de la posesión de un piano eléctrico en especial, porque me parece que un piano eléctrico justo enmascara los timbres de un piano acústico real, ¿no? Y que al mismo tiempo tampoco posibilita procesos más interesantes de desarrollo sonoro, como puede ser un sintetizador u otros aparatos. Por tanto, describiría mi experiencia en la maestría como una experiencia transformadora que ha venido a partir y a partir de la cual he podido acceder a ciertos ámbitos de búsqueda sonora, incluyendo aparatos electromecánicos, incluyendo eh, programas, software especializado o inclusive el lenguaje de programación. Al final me parece que todos estos elementos, tanto el software como el uso de sintetizadores, el uso de pedales de guitarra o la exploración de artefactos sonoros, me parece que todos se retroalimentan entre sí. Me parece que también un seminario como este es sumamente fértil y que posibilita una transformación en el imaginario sonoro de la persona. Y quisiera terminar entonces o referirme al final y compartirles el artefacto que he estado trabajando en las últimas semanas y que de alguna manera ha significado para mí mi nave, mi balsa de salvación, digamos, en las condiciones de confinamiento en las que nos encontramos, y que ha significado la conversión del compositor que está desarrollando su trabajo a partir no de un medio tangible. Y me parecía que en las condiciones en las que nos encontramos, a partir de mi experiencia era muy necesario aterrizar las ideas en un objeto o en algo que incorporase lo físico, la relación con la materialidad. Entonces me di al diseño de este objeto. Afortunadamente tuve una buena retroalimentación de parte de mi tutor de tesis, que supongo que me vio muy entusiasmado en la construcción del objeto, que no me reprimió y ahora, bueno, es el objeto a partir del cual estoy trabajando la pieza de este semestre.
el documento que estoy compartiendo es una descripción, bueno, es todavía un documento para seguir desarrollando, pero me parece que ilustra bien las potencialidades, algunas de las características del objeto. Notarán que viene una foto de cada una de las caras, incluyendo una foto de la base o la plataforma que acoge el instrumento, y una descripción simple de los dispositivos que acoge el instrumento. La idea del instrumento era, o del artefacto, era no limitarse a construir un objeto que pudiera tener la aplicación solo para una pieza, o que pudiera acoger solamente algunos dispositivos sonoros. Más bien, la filosofía con la que me entusiasmé era la filosofía aparte del do it yourself, era hacer un objeto, un dispositivo que fuera un dispositivo de dispositivos, un dispositivo que pudiese acoger estructuras que a su vez pudiesen acoger estructuras, ¿no? ¿A qué me refiero con ello? Eso es muy notorio, por ejemplo. Bueno, en cualquiera de las caras del objeto se pueden distinguir la adición de cajas que están dentro de cajas, dentro de otras cajas, que a su vez acogen diferentes dispositivos menores, pero que tengan la capacidad de ser maleables, de ser sustituibles, de ser expandibles, y que permita pues una riqueza de juegos, de timbres. Al final, como una aportación a la logística del artefacto, pensé en la adición de una base que a su vez favoreciera la logística en un ámbito de concierto, en un ámbito de traslado, en un ámbito de posicionamiento del objeto, y que a su vez pues ha ido también acogiendo algunos otros objetos complementarios, y que todos son sonoros, todos tienen una función, todos tienen un timbre particular. No hay ningún elemento, digamos, decorativo o que no tenga otra función que no sea sonora. Al final, el objeto, que si bien fue pensado para trabajarse con micrófonos de contacto, descubrí que tiene muy buena respuesta acústica, que suena bastante bien simplemente con un alambrito o con los dedos percutidos, y que tiene a su vez, diferentes maneras en las que puede funcionar a través de diferentes procedimientos de microfonía, fuere con los micrófonos de contacto o combinado con micrófonos, digamos, externos. A su vez, existe la posibilidad, una vez que es un artefacto electroacústico, pues tiene la posibilidad de procesamiento a través de guitarras, filtros o de generadores de modificadores de alturas, o de generadores de loops que encontramos en algunos pedales de guitarra. Y en resumen, eso es lo que lo que compartiría con ustedes en esta sesión, abarcando estos tres temas: la investigación, el marco de la investigación, para quienes quieran profundizar en la lectura completa del documento, pues bueno, está ya aquí en el chat. El tema 2, que es la manera en la que los conceptos derivados de estos estudios de palabra-música sirvieron para germinar una obra en un ámbito que yo no, la verdad, había predeterminado cuando empecé estos estudios, lo que a su vez me deja ver que hubo un efecto transformador, y finalmente creo que es a lo que uno aspira en la realización de una maestría, en la realización de estudios, ¿no? Y el aspecto, y el último tema que viene a, digamos, a derivar en la construcción de este artefacto, que yo he visualizado como una manera de catalización de energías físicas en la conclusión de un objeto para la exploración sonora personal, ¿no? Valorando
justamente que se trata de un artefacto que, si bien podemos establecer muchos antecedentes, ¿no? Inclusive remontándonos a los célebres Intona Rumoris de Luigi Russolo, pues es un artefacto que surge a partir de los elementos de mi entorno cotidiano, de objetos reciclados, de objetos encontrados, adaptados y aglutinados en una especie de imán que fue absorbiendo todos estos elementos y que ahora me permite pues explorarlos e incorporarlos a obras, justamente. La obra que ahora estoy trabajando y que tiene, pues felizmente, varios puntos de contacto con la construcción misma del objeto, es una obra sobre un poema del poeta ruso futurista Mayakovsky, justamente, que es una obra interdisciplinaria que busca, a través de la divisa de un poema como el de Mayakovsky, La flauta vertebral, establecer conexiones con un ámbito visual, con un ámbito sonoro, ciertamente, y con un ámbito de la palabra, con una interacción con la palabra, y con la visión de un elemento de construcción propia, ¿no? Entonces, bueno, quedo a la orden para comentarios, dudas. Perdón que no pude checar el chat mientras... No, no hay problema. Pero Lorenzo, muchas gracias. Me parece muy buena tu exposición al haber hecho. ¿Puedes dejar de compartir pantalla un poquito? Sí, Es que sí. está vibrando la pantalla, al menos a mí me pasa que brinca la pantalla. No sé por qué. Pero bueno, perdón. Me parece muy, muy bien y muy accesible la manera en que has hecho tu exposición, sobre todo utilizando estos diagramas para explicar la idea. Y eso, esta idea de reducir la intermedialidad música-literatura a simplemente música-literatura, ¿no? Es un tema muy interesante, muy rico. Yo anoté dos elementos. Hablaste de música verbal y ahí te daría la referencia esencial de Paulino Oliveros. Paulino Oliveros, te pongo ahí en el chat la dirección de falleció hace ya 3 años, Paulín, o más ya. Perfecto, sí. Te doy la dirección de academia.edu, en la que quedaron todos sus escritos, o sea, prevalecen aún, ¿no? Estuvo en México en 1978, la invité a un seminario de investigación en creación musical y futuro, y ella participó con sus textos, que eran realmente muy interesantes, ¿no? A la par de Xenakis, que traía sus últimas realizaciones con la computadora UPIC. Todo esto lo realizamos dentro de la universidad con la Coordinación de Humanidades. Hicimos una serie de conciertos, incluso, además de conferencias y discusiones. El otro texto es la referencia que hace Thomas Mann a Schoenberg a través del Dr. Faustus. Ya. Imagino que hay una cantidad enorme, ¿no? de textos en relación a música y literatura. Uno de los más conocidos, por ejemplo, que era desde luego ya el Dr. Faustus, ¿no? Y podría ser que Rayuela, perdón, de Cortázar tuviera algo que ver con el asunto, porque la forma abierta en literatura tuvo que ver con las formas abiertas de la plástica, de la escultura, por ejemplo, las obras de Calder, pero también con la música, ¿no? Y así es, sí. Tiene ahí un fuerte vínculo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, la literatura de Cortázar tiene esa influencia, Él mismo hablaba mucho de jazz y no sé si tocaba algo un poco, creo que tocaba saxofón, no sé. Pero Vivía en una zona de París, en el barrio latino, muy cerca del Sena, en donde había muchos bares de jazz, muchos. Sí. Sí. Y justamente una obra como esa, sí, totalmente, ¿no? Establece, la ubicaríamos en el terreno de una literatura que busca correlaciones con la música, pero no solo a través de conceptos, sino a través de estructuras,
¿no? Como mencionas, una obra, una estructura abierta que se Sí, puede leer a partir de cualquier punto, ¿no? sí. Ajá, exactamente, sí, Y totalmente. tiene la dificultad Cortázar de que su novela está editada y hace muy incómoda a esa apertura de la forma. Digamos, el lomo clásico del libro es el que impide la forma fluida, la apertura fluida de la forma. O sea, nadie creo que vaya a saltar de la página 362 a la página 19, de esta a la 174, de esta otra a la 402, y así Sí, sucesivamente, ¿no? sí, Es complicado ese salto, pero por ahí va la cosa. Y la así otra es. es el trabajo inicial de Rulfo para Pedro Páramo se llamaba Los Murmullos, que después derivó en el título Pedro Páramo, pero en realidad Pedro Páramo está, a mi entender, concebido como una obra de música y literatura, por muchos aspectos, ¿no? Pues mira, qué interesante, sí. Ya, Pues es justamente, yo sé que este tema tiene mucha relación, que a todos nos despierta muchas temáticas, muchas ideas, resonancias, ¿no? ¿no? Sí, Muchas resonancias, como bien comentas. Y no necesariamente porque tengamos una relación con la literatura muy íntima. Basta con ser hablantes de una lengua, me parece, como para ujú, ya poder establecer relaciones muy fuertes entre lenguaje y música. Por tanto, sí creo que es un área de estudio pues muy rica, ¿no? Tiene muchísimos temas. Y me parece que a todos nos afecta, ¿no? En la idea de mi ponencia en el coloquio es pues, básicamente hacer un estado de la cuestión de este tema ya, y casi con un tono, digamos, de difusión, ¿no? Mi propósito es sí, acercar este conocimiento de tal manera que todo el mundo pueda aterrizar estas ideas y darse cuenta de que sí hay muchas relaciones y que todo el mundo pueda pues, hacerse una imagen de este mundo, ¿no? Digamos. Ujú. ya. Yo añadiría a lo que acabo de decir lo siguiente, me parece importante, que es en la segunda parte, en la muestra fotográfica que haces de varios instrumentos que has inventado o de construcciones, eh, máquinas para hacer ruido o para hacer música, como quieras, me dio de primer impacto eh, una, una asociación hacia los ruidistas del cine y en particular a Gonzalo Gavira. Gonzalo Gavira fue un genio de la ambientación sonora en las películas mexicanas. No solamente mexicanas, hizo la ambientación sonora del Exorcista. Wow. Habían invitado a mucha gente, creo que era una compañía japonesa, para hacer los sonidos ambientales del Exorcista. No convencieron al director y alguien le dijo, ¿por qué no le hablas a Gavira? Y Gavira, pues un buen señor que vivía ahí en División del Norte, cerca de donde está el puente ese que viene que junta con Tlalpan, y muy cerca de los estudios Churubusco, por eso vivía por ahí. Y el hombre se presentó en Estados Unidos con una maleta llena de basura, según le dijeron los aduaneros. ¿Qué trae usted aquí? Bueno, pues estos coquitos hago para producir caballos. Podía producir hasta 4 caballos corriendo a distintas velocidades. Era muy impresionante. Eh, Sí. todo lo hacía de memoria. Cuando le pasaron la cinta de los exorcistas, del exorcista, dijo, muy bien, listo. Dijo, ¿cómo? ¿No tomó usted notas, señor? No. Pero ¿cómo? Nosotros le hubiéramos proporcionado un cronómetro, que hubiéramos estado usted viendo esto con cuidado. Dije, no hay problema. Pase usted la cinta. Pero ¿sabe usted? Esto cuesta millones, señor. Pasarle usted la cinta de nuestro laboratorio. Dije, pásela, no hay problema. Si no le gusta mi trabajo, no me lo paga. Ya. Y comenzó a hacer la sonorización de todos los ambientes de memoria, como siempre lo hacía. Tiene una memoria prodigiosa, genial. E hizo todo, y hay un momento en el que le tuercen el cuello al personaje o personaje. Entonces, cuentan que el hombre sacó el momento en que venía la escena, sacó de su saco eh, un peine y se lo pasó por los dientes. Sí, Y eso fue el genial. sonido, uno de los sonidos más especiales de toda la película. Con un peine pasándolo por los dientes. Los dejó atónitos. Le pagaron una miseria,
en comparación con lo que habían pagado a Japón, pero estos instrumentos que tienes aquí recuerdan mucho a lo que hacía Gaviera. Gaviera ponía todo su instrumental, ponía un tapetito donde ponía piedritas, ladrillos, arena, de todo tipo de cosas. ¿Sí? Ya sabían en los estudios churubuscos o en distintos lugares localizarle los micrófonos, ¿no? El hombre podía estarse quieto una hora y en el momento que había que mover los pies, en ese momento comenzaba a dar una caminata. Y así era capaz de ilustrar cualquier cosa, ¿no? Murió ahora a unos 20 años, pero es uno de los más distinguidos ruidistas y tiene que ver, claro, con la literatura, Sí. el ruidismo en el cine. Este es un personaje digno de tomarse en cuenta. Eh, Todavía hay en algunas radios europeas la profesión de ruidista. Wow. Hoy día el ruidista es reemplazado por grabaciones de la BBC, de todo orden, Ah, pero hay gente que la realiza en vivo y les da una calidad excepcional, ¿no? En fin, hasta ahí. Perdón. ¿Alguien más que quiera participar? Creo que Leonardo había destapado su micrófono. Sí, yo tenía un par de comentarios muy breves. Uno es, bueno, no me, o sea, me parece como muy buena exposición, como dices, Lorenzo, el estado de la gracias, cuestión. Leonardo. Sí. Me falta un poco, o sea, no me queda claro a dónde vas con todo esto, o sea, como qué es lo que vas a proponer o qué es lo que estarías como desarrollando a partir de esto. Pero te diría nada más, bueno, siguiendo sobre esta correlación, esta intermedialidad, lo que te dice Julio de Pedro Páramo, pues diría que aquí tienes una oportunidad de entrevistar a alguien que recorrió esa misma intermedialidad en sentido contrario también, que es el propio Julio con la ópera de los murmullos, donde yo creo que se hace una relación muy interesante de intermedialidad en dos vías, donde la novela está planteada originalmente como un ejercicio musical. Y ahí yo tendría otra pregunta que ahorita te la planteo, nomás pongo un banderín aquí para recordar este punto. Pero luego la novela es reinterpretada, digamos, hay una intermedialidad hacia la música en la obra de Julio. Yo creo que sujeto a qué objetivo tengas o a dónde estés yendo con esto, tal vez valdría muchísimo la pena que averigües, ¿no? Aprovechando que tienes a Julio que ahí está sentadito, que pudieras pues, entrevistarlo y preguntar cómo es la experiencia de un creador en diálogo con esta intermedialidad con un medio, vaya la redundancia, que de origen era intermedial de alguna manera. Yo creo que un par de relaciones cerradas que a mí me parecen muy interesantes. Sí, muchas gracias, Leonardo. Sí, tal cual. Bueno, de hecho, yo ya había abordado el tema con Julio, pero a través de un ángulo más, más hacia la poética musical. Yo ya le había propuesto a Julio abordar estas relaciones a partir de esa obra y a partir de otra, de algunos artículos que hablan de poética musical en la obra de Julio, ¿no? De hecho, estamos trabajando un poco en ello, ¿no? Ok. Porque sí, me parece que justo en Laura Julio hay una operación que es que me parece muy clave, que es la cuestión de la propuesta de una nueva sintaxis, una sintaxis nueva, lo que propone, lo que propicia una poética, finalmente, ¿no? Entonces sí, andamos por ahí, Leonardo, sí. Ujú. Yo no esperaba, muchas gracias Leonardo de haber mencionado mi trabajo. Yo no quería hacer mención de él. Gracias por haberlo considerado, pero ya que hablamos de ese trabajo, que ya quedó totalmente en el pasado para mí, ¿no? Hace 30 años que comencé con eso, eh, yo te mencionaría que en la actualidad trabajo en una novela basada en la idea de nombrar la escucha, ¿no? Y es digamos, para mí es una ópera en silencio. Esa es la esencia. Llevo 12 años trabajando en ella, como un dato, pero no es. Yo creo que es una obra que se mantiene más bien al margen de casi todas las cosas que has mencionado, ¿no? Porque funciona como eso, como una función de música, de pensamiento auditivo y literario al mismo tiempo, ¿no? Pero Ujú. eso, como está en gestión todavía, o en gestación más bien, no hablo demasiado de ello, ¿no? Ok. Yo, volviendo al banderín que había puesto hace un momento, No. que es la pregunta de hasta qué punto o con qué criterio o qué parámetros usar para considerar algunas de estas obras intermediales
directamente dentro de la otra disciplina, es decir, hasta qué punto, no quiero decir el Ulises, pero es el único ejemplo que se me ocurre en este momento, pero habías mencionado otras, como la de Marinetti, por ejemplo, hasta qué Ajá. punto son, de hecho, una forma de música, en Sí, tanto que están pensadas desde ahí y son, digamos, libros no tanto para ser leídos como para ser sonados, ya sea sí, mentalmente o en voz alta. sí, pues habría que decir que justo ocupan una categoría pues muy ahí a la mitad, que sería la poesía sonora, ¿no? O la poesía fonética, en la que podemos meter a Marinetti, El ruso, eh, ¿no? a los rusos, a Mayakovsky, inclusive probablemente a algunos de los estridentistas de México, a los ultraístas, el mismo Borges practicó en algún punto este tipo de poesía, Huidobro, Nicolás Guillén, las gitanjáforas. Pues hay que decir que hay todo un mundo de poesía sonora, ¿no? Hay festivales enteros de poesía sonora, eh, un montón de publicaciones, discos. eh, ya depende del enfoque de cada quien, que lo pueda ver como música de la palabra o solo como literatura que se despliega en un plano sonoro, ¿no? Mm. Pero justamente propicia esta discusión. Y me parece que se enriquece en ambos territorios. Parece que la palabra se enriquece eh, con las atribuciones de la música, el texto, ¿no? Y que la música también adquiere cualidades inusitadas, ¿no? En esta interacción. Pues por eso creo que es un ámbito Perdón, muy rico. Ujú. perdón la intervención que haría, a mí me parece que uno de los textos básicos sobre estos vínculos está en los corales de Bach. Los corales de Bach están basados en los textos de Lutero, que creo que nació en Eisenach, donde nació el propio Bach, creo, y que Bach musicalizó a través de esta música coral, que es en donde encuentra el fundamento o donde comienza a marcar un énfasis expresivo en cada palabra. O sea, lo que tienen de característico estos corales es que, por ejemplo, la palabra sufrió, llanto, alegría, etcétera, están resaltados por un cambio armónico, nada más por un cambio armónico. Pensemos que Bach es un autor que comienza eh, con la armonía. Primero es un gran armonista que trabaja los corales, trabaja toda su vida, pero que a partir de un acorde es capaz de desenlazarlo, digamos, y de generar melodías. Por ejemplo, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi. En el clavecín bien temperado está lleno de ejemplos de esa naturaleza, donde no son realmente melodías, sino que son arpegios, que después estos arpegios derivan en melodizaciones, ¿no? Y que Bach es un maestro en ello, pero digamos, el aspecto música-literatura, al menos para la música de toda Europa, nace, creo yo, bueno, desde el canto gregoriano, digamos, sería uno de los grandes orígenes o Alfonso X el Sabio, ¿no? Las cantigas de Alfonso X el Sabio, pero que de una manera muy sistemática respecto del sistema armónico occidental se gesta con los corales de Bach. Creo que es un punto, es una referencia fundamental en en toda esta discusión, creo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Justo está el aspecto también, el aspecto de la cantabilidad del lenguaje hablado, ¿no? La dimensión de la entonación del lenguaje hablado llevado a un plano sonoro que corresponde con las estructuras literarias, con las estructuras musicales. Sí, justo un punto donde se encuentran muy íntimamente. Así es. Sí, sí, sí. Con símbolos, ¿no? Cuando habla de la crucifixión, por ejemplo, ¿no? Pone ahí una disonancia. Así es, sí, sí, sí. Ujú, Exacto, sí, sí. ujú. Sí, por ahí, por ahí yo. O luego dibuja cruces con ciertos, con ciertas notas horizontales y un diseño vertical que asemeja una cruz también acompañado de un texto. Entonces sí es un gran maestro en el uso de todos esos elementos simbólicos. Ujú. No había visto esas cruces en Bach. Digo, a lo mejor sí, pero no había
con estos dibujos enigmáticos, ¿no? ¿O qué? En donde cruce de Sí, palabras, sí, ¿no? sí, Ya, así es. ya. Sí. Y luego no Algunas, se diga, y luego no se diga por decir en la polifonía renacentista o en otros autores donde pues está el uso de todas estas metáforas. Si el texto dice una cosa, pues entonces hay un intervalo de tal tamaño que corresponde a cierta correlación o a ciertos arquetipos que están ahí establecidos entre emociones y conceptos con intervalos o con articulaciones y gestualidades. Eso es un tema que yo trabajo en mis clases de contrapunto. Siempre buscamos ese subtexto que está en la correlación de la semántica con algún elemento del diseño y del desarrollo musical como tal de las obras. Entonces, siempre les comento a mis alumnos, bueno, que, ajá, o sea, pensamos, o sea, si tú fueras un compositor en la Edad Media o en el Renacimiento, te dan el texto para hacer una obra, entonces pues te agarras, ¿no? El texto se vuelve pues sí, todo el pretexto para el despliegue sonoro, pero muy en íntima correlación. Si le quitásemos el texto a la música polifónica renacentista, pues ¿qué sería? ¿Cómo lo habrían construido? ¿Quién sabe, no? claro. Así es. Claro. Por cierto, Lorenzo, Sí. tu relación con la cámara es muy curiosa. Te acercas muchísimo, entonces da unos rostros muy expresivos. Ah, Te quedas viendo, no ves a la cámara, te quedas viendo hacia arriba, pensando. Y son acercamientos son grandes acercamientos visuales y hacen muy expresiva tu exposición. bueno. Nunca había visto una exposición así con este medio de Zoom, ¿no? Esta sí que es Zoom hiperrealista, ¿no? Una exposición filmada por Terry Gilliam, Julio. No lo conozco, Terry Gilliam, pero... Terry Gilliam era de Monty Python y tiene muy buenas películas. No, hombre, no. No, sí, Brasil, por ejemplo, o Fear and Loathing en Las Vegas, 12 monos, y utiliza estos zooms, estos acercamientos con ojo de pescado, y son súper expresivos, un poco como lo que dices de No sé qué piense Lorenzo de este vínculo con Monty Python, pero... No, pues está perfecto. No, lo que pasa es que tengo la sensación de que no me escucho con el micrófono, entonces me aproximo Ese es irremediablemente. el origen. Pues mira, da un resultado particularmente expresivo y además de una subjetividad, o sea, convierte, es decir, uno está escuchándote decir el texto y lo hace muy subjetivo, ¿no? Y tu exposición además se humaniza mucho, ¿no? Es un gran recurso, creo yo. Pues Oye, ahora, pues muchas gracias, Julio. En realidad es involuntario. Es casi ya un reflejo. Sí, ya lo sé, yo me imagino que no lo programaste. Tampoco Mauricio Mesa, que aparecía como el hombre borroso de Woody Allen, ¿no? ¿No, Mauricio? No, pues no conozco mucho a Woody Allen, ¿eh? Bueno, es que hay una película en la que hay un personaje que es el hombre borroso y cuando aparece Ajá. se vuelve borroso en la imagen. Todos dicen que te amo, me parece que es la película. Todos dicen que te aman. Ya, pues Ándale. hoy ha sido el hombre borroso de la Cremus, Mauricio. Y bueno, ¿alguien tiene alguna Bueno, pues, pregunta que hacerle a Lorenzo? Es una exposición muy interesante, muy accesible, quiero decir, el tema incluso es muy accesible. Sobre los vínculos entre literatura y música son muy ricos y por lo tanto se les puede haber ocurrido algún comentario. ¿Hay alguien que tenga algún comentario? Sí, Antes de hola. que ya nos vayamos. Eso, Julián, muy bien, que ha participado con algunas otras cosas. Buenas noches. Lorenzo, muchas gracias. Me gustó mucho la exposición. La Muchas cámara, ¿no? felicidades por el trabajo. Pon tu cámara, Julián, por favor. Sí, permítanme un segundito. Ahí me ven. Ahí estamos. Hola, hola. Ahí estoy. A mí me llamó mucho la atención una parte que donde está estaba el documento. Hay una parte donde mencionas como las obras de música, ¿no? Que como están inspiradas en poemas y las obras
de letras, de la literatura que están inspiradas en música. Y yo nada más quería sugerirte que le eches un ojito a Milan Kundera, porque Milan Kundera, sus padres su papá era pianista. De hecho, estudió un poco composición y también estudió un poco musicología, pero él dice que, bueno, él dijo que sentía que no tenía virtudes para eso y se cambió. De hecho, se cambió a cine y después empezó a escribir novela. Y este dato lo conozco porque el maestro Ruiz Guadalajara, yo me imagino que lo conocen, igual y te podría ayudar mucho preguntarle a él porque él sabe bastante de todo este tipo de cosas. Que, bueno, yo recuerdo bien que en una clase él nos dijo que Milán Kundera escribió una novela en forma de fuga, a 4 voces. Entonces, imagínate cómo sería leer eso. Y sobre todo porque está en Milán, no sé si tiene una noción realmente de cómo era pues la música, ¿no? O sea, porque así estudió, ¿no? Y también, eh, poco sabe, pero él también se dedicó un poco al jazz. O sea, en su época de estudiante, pues él también tocaba jazz para pagar sus estudios en bares. Entonces es un personaje curioso, Miran Kundera. Otra cosa, bueno, esa es una sugerencia, ¿no? A mí también se me hace un caso muy interesante, Milan Kundera. Otra es que igual y sería bueno que mencionaras mucho que esta cuestión de la música y la relación con la letra están totalmente ligadas al lenguaje endémico, ¿no? De cada región, ¿no? O sea, los giros, cómo piensan las frases, o sea, cómo, cómo es la construcción, ¿no? De las melodías conforme a cada región. Por ejemplo, o sea, escuchas un texto en alemán y, o sea, el alemán es súper rudo, ¿no? Por ejemplo, en francés, o sea, todos los textos en francés son bien diferentes, ¿no? Y bueno, nada más eso. Y otra cosa, como no sé si te sirva, porque igual mencionaron lo de Julio Cortázar. Julio Cortázar, alguien hizo una compilación de toda la música de jazz que se toca, bueno, que Julio cita en Rayuela, y la compilación se llama Jazzuela. Entonces te podría servir. O sea, es muy, muy, creo que lo tiene René Báez, es maestro de la facultad, es mi maestro de guitarra, René, entonces creo que se lo puedes pedir a él. Y también hay unas cosas de Haruki Murakami. Me parece que en Tokyo Blues tiene bastantes cosas de citas de música. Y es muy similar como lo hace Haruki, como lo hace Cortázar, ¿no? O sea que estás leyendo, te pone una canción, pero si tú no conoces la canción, realmente no sabes, o sea, no sabes como a ciencia cierta cuál es la situación, ¿no? Entonces tienes que buscar la canción, poner la canción, y mientras estás escuchando la canción tienes que ir leyendo, ¿no? Y como creo yo que se tendría que leer Rayuela, ¿no? Además de saber francés, porque hay unas secciones de Rayuela que están totalmente en francés, ¿no? Entonces, pues nada más, yo creo que te serviría, creo, más lo de Kundera. Que Sí, creo que muchas sí gracias, Julián. Muchas gracias, Julián. Pues me alegro que te haya despertado algunas inquietudes, y veo que ya habías observado algunos autores que tienen esta interacción, ¿no? Tomo nota, sí, como no, muchas gracias. Mira, ese aspecto que hablas justamente cuando hablabas de que los alemanes hablan de una manera y los franceses de otra, y eso se refleja en la música. Eso es un tema que ya está estudiado y totalmente comprobado. O sea, los lenguajes, los giros propios de ciertos lenguajes están, por decir, la terminación, a lo mejor Mauricio lo puede comentar. Los giros, por ejemplo, la prosodia es el tema es la materia que estudia eso, justamente la prosodia. Justamente la prosodia del francés hablado se ve en Debussy, en Fauré, en un montón de autores, justamente, los giros propios de esa lengua. Entonces es un tema que se ha analizado y hay cierta literatura que lo aborda así muy, muy, muy detallada. Inclusive Wagner, en el libro que mencioné del arte y música del futuro, habla justamente de eso, de cómo la prosodia de cada lengua se refleja en la música de cada cultura y de cada país. Inclusive, como bien dices, de las regiones, ¿no? Las regiones de cada país tienen su propia entonación, su propia prosodia, así es, y se ve reflejada en la música. Sí, totalmente.
Pues gracias, bueno, yo lo disfruté mucho. Gracias, Julián, me alegro Más. mucho. Me alegro, sí. No, Muchas ustedes. referencias, Julián, a la literatura. ¿Estás en qué exactamente en música, aparte de composición? Pues acabé la carrera de guitarra clásica. Ahorita estoy haciendo mi tesis. La estoy escribiendo. Y ¿sobre qué? Sí. a mí me interesa mucho el jazz, entonces estoy haciendo como una ah, compilación de las obras que tienen escrito el swing para guitarristas clásicos, porque es bien curioso que el swing no se escribe, como todo el jazz no se escribe, o sea, no se escribe. Entonces es muy curioso cómo algunos compositores que utilicen ese recurso, cómo lo adaptan, o sea, cómo adaptas tú el swing para que un guitarrista clásico que no tiene la experiencia de tocar swing, simplemente con la escritura, pues lo pueda reproducir. Y es muy curioso, yo yo defiendo que la mejor escritura del swing, o para que suene más a una interpretación informada, la da un compositor francés que se llama Roland Diane, que él hizo unos arreglos de jazz para guitarra clásica, y es muy interesante porque en una sola obra el swing lo escribe de 4 maneras diferentes. Entonces o sea, es todo un rollo. Entonces todavía estoy como elaborando eso y estoy metido ahí. Bueno, ese es mi tema sí, perdón, Julio, ibas a hablar. No, pero para complementar lo que estás diciendo, perdón. Acerca del swing, hay obras de Nancarrow en donde está escrito el swing, es decir, está definido para el piano mecánico, Ok, ¿no? wow. Y eso es interesante, puedes escuchar, de las primeras obras de Nancarrow son así, hay unas, el blues para piano, creo que es de las primeras obras que hizo, y en los primeros estudios, todo lo que tiene de jazz Nancarrow, cuando aparece el swing, está escrito. Sería interesante. Y toda la música de Nancarrow, a partir del primer estudio, decidió escribirla en partitura. Después ya, primero producía el rollo, después escribió la música para poderla analizar y entender qué es lo que había hecho. Pero a partir de cierta época comenzó ya a escribir las partituras en paralelo a los rollos. Es decir, no, primero, sí, comenzó a definir la partitura y después ya perforaba el rollo. Pero Ya, sí. en el swing sí hay una visión muy precisa, digamos, de parte de Nancarrow, ¿no? Mencioné otra cosa, Lorenzo, que es lo de Satie. No sé si has visto las partituras para piano de Satie. Tienen comentarios humorísticos. La música parecería ser que no va a ningún lado, o sea, como esas típicas músicas de Satie, de habitacional o lo que sea, y de pronto tiene tocar las teclas con una furia amarilla. Cosas de esa naturaleza, ¿no? Era un loco. A ver, ahí está. Ok, ok, muy bien. Pero están las partituras de piano. Cuadernos de un mamífero, es una obra literaria de Satie, muy Ya. recomendable, que tiene textos muy, muy sarcásticos, irónicos, que justo apuntan a temas de la obra. De hecho, en el mismo libro hay algunas partituras y comentarios, sátiras, sí, poemas, todo tipo de escritos surrealistas interesantes. Sí, Cuadernos de un mamífero. Ya el título ya habla bastante del carácter de Debussy, sí, así es. Estás muy altamente documentado, Lorenzo, te felicito. Pues es que ahí llevamos ya mucho tiempo sobre el tema, con el tema. Tema Entonces, vasto, claro. pues sí, es una pasión, finalmente, involucra dos temas que me interesan todo. Entonces, pues con el tiempo uno se va llegando de cierta bibliografía y así, ¿no? Pero es un tema así tan vasto que bueno, que tantas referencias, ahorita ya salieron muchas, ¿no? Ya. Sí. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer observaciones? Gracias, Julián, también. Yo rápidamente un comentario hacia Julián, no sé si conoces la sonata 32 de Beethoven, el tema de variaciones. Sí, Ahí sí. hay una variación que se conoce como la variación Boogie Woogie y tiene escrito una forma de swing. No sé si la tienes contemplada, pero a lo mejor te sirve. Sí me sirve. Claro que me sirve todo, pero creo que a mí me sirve más, o sea, obras para guitarra, ¿no? Porque es mi área, ¿no? Claro, Entonces, no, pensando como en son muy antecedentes. raras, pero claro que los voy a formas de checar. De escritura. hecho, los de Nancarrow no lo sabía.
Y entonces sí, me voy a echar un aventón a toda la obra de McCullough y la voy a checar. Gracias. Está Pero casi gracias. toda en YouTube, ¿eh? Las partituras no lo sé, pero esas deben estar en la biblioteca. Pero quizás se puedan conseguir. Estaban editadas por Schmidt, algunas de ellas, y puede ser que algunas de las partituras instrumentales de Nancarrow tengan ese registro, ¿no? Del swing. No estoy totalmente seguro, no conozco bien el tema, pero desde luego el blues, de las primeras obras, sí está lleno de pequeñas apoyaturas y cosas de esas, ¿no? Que Sí, serían pues sí, sería bueno escucharlo. Muchas gracias a ambos. Gracias. Muy bien. Pues Lorenzo, tú dices, ¿hay alguien más que quiera hablar? Nada más quiero agregar como un comentario de del libro de Satie. Bueno, yo he tocado algunas obras de Satie, específicamente ¿qué son? No me acuerdo, son 3. Helioftalma, Podoftalma, no me acuerdo, vienen también en el libro, pero no es que haya concebido esos textos aparte, sino que más bien esos textos son los que están directamente en la partitura. Más bien el libro es una compilación de todos los textos que existen en las partituras que están escritas. O eso es lo que yo entiendo. De hecho, al principio hace una especificación, yo también tengo ese libro, de que esos textos son únicamente entre el intérprete y el compositor, que el público no debe de conocer esos textos. Entonces me hacen anotaciones curiosas de Satie. Sí. Yo en Canal 13 hice un programa en el que tocaba, creo que era Aldo Ciccolini, que es el intérprete de Satie, ¿no? Uno de los intérpretes de Satie. Y poníamos en cámara directamente los textos en el momento en que aparecían en la partitura. Yo no sabía que Satie había pedido que no se conocieran. No, bueno, viene ahí de hecho en ese libro, no sé qué edición sea, qué edición tengas, Lorenzo, pero yo tengo una donde así casi al principio dice que, no sé, bueno, al principio en las primeras páginas habla de que justamente eso de que el público no debería de conocer los textos. Pero pues nada, dice prohibido leer en voz alta el texto durante el transcurso de la ejecución musical. Todo incumplimiento de esta observación levantará mi justa indignación contra el petulante. No se conceden privilegios. Bueno, ya de petulante. Es la advertencia. Me salvé de ser petulante porque nunca se dijo en voz alta, solamente se puso el texto leído en pantalla, ¿no? Como subtítulos, digamos, ¿no? Pero fue muy ilustrativo porque la gente no sabe de eso. O sea, el conocer que Satie era capaz de tanta locura, pues es posible a través de una documentación que lo permita, ¿no? Creo que en alguna de las clases anteriores conté que al final de su vida sus amigos se reunieron. ¿Conté eso? O no sé si acuerdan algunos de ustedes o no. Lo de que guardaba sus popos. Exactamente, sí, que guardaba su excremento en unos frascos. Sí. O sea, cuando murió Satie, sus amigos fueron a su casa y encontraron un armario en una esquina. Dijeron, ¿y esto qué será? Pues abrieron el armario y había una colección, no sé, de 50 frascos, lo menos. Y vieron que eran dos frascos con el mismo nombre y los nombres correspondían a las obras de Satie. Entonces, ya, con fecha tal, 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 comencé tal obra. Con fecha tal, 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 concluí tal obra. Y lo que hacía era poner ahí un depósito en firme. Wow. Guarro. En fin, bueno. Pero dicen que la música y lo anal están discutiblemente vinculados. Decía Freud, ya que se habló hoy de Freud, decía, la única definición que hizo de música fue, la música es un acto indistinto de significación anal. Es una rara definición, pero sí muy freudiana, desde luego, ¿no? Que no entendió nada de música. Sí. Era psicomago y Bach ponía sigilos en sus partituras. ¿Qué es eso de psicomago? ¿Mago psíquico o qué, Mauricio? No, viene de la psicomagia, que es el viaje de la propuesta de Jodorowsky para sanar terapia. Esa terapia inventada por Jodorowsky. ¿Qué hacía qué? La llamó
la llama psicomagia. Y la parte de magia que tiene es que primero Jodorowsky te da el tarot y después te da una receta de alguna acción que tienes que hacer para solucionar tu problema, ¿no? Que generalmente son problemas psíquicos, psicológicos, relacionados con traumas, ¿no? Ya. Entonces detecta el trauma o el problema, de dónde viene el trauma con el tarot. Y después te puede mandar a hacer cualquier locura, desde justamente hacer una colección de tus excrementos para que se libere la creatividad y seas un compositor renombrado o por lo menos trascendente, ¿no? Ya. O sea que la situación podría ser de alguna persona que viene a buscar a Jodorowsky con un problema de ese tipo y la solución, la receta dada es alguna acción súper bizarra que te va a costar mucho trabajo hacer, pero que va a desbloquear lo que se quedó bloqueado con el trauma. Y a eso lo llama psicomagia. Someramente ese es el resumen, ¿no? Ya. Pues pasamos de la asociación entre lo auditivo y lo olfativo a esta última idea del excremento y la música. Es a ti. En fin. Era muy conocido en Mozart el vínculo entre la actividad anal y la musical. Quizá por eso lo dijo así Freud, ¿no? Hay una cantidad de cosas en Mozart así. En descrédito, digo, para darle crédito de alguna forma a Freud en relación con la música, fue psicoanalista de Mahler en el último año de su vida, el último año de la vida de Mahler. Mahler le pidió cita en 3 ocasiones y no asistió a las 2 primeras, entonces a la tercera solicitud Freud le dijo, lo veo en un hotel en las afueras de Viena, creo que era, y si no llega usted a las 4 en punto, no podré atenderlo. Entonces Freud llegó a las 4 en punto y tuvieron una larga conversación, fueron a caminar, al parecer, y le preguntó Freud a Mahler, ¿tiene usted algún recuerdo importante de su niñez? Dijo sí, y lo contó, y el recuerdo era que estaba en su casa, tendría unos 8 años por ahí, y había una discusión muy fuerte, muy violenta entre sus padres. Y no lo pudo soportar Mahler, al punto de que salió corriendo de la casa y al abrir la puerta, en la calle estaba un organillero tocando Agustín, 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 etc. Y Mahler le dijo, justamente eso es lo que le pasa a su música, que cuando usted llega al momento cumbre de la expresión, usted se echa para atrás. Usted ya no puede cumplir con el cometido. Y esto lo decía porque Freud había discutido previamente con él los problemas de impotencia en Mahler. Y esta descripción, digamos, es fundamental para entender esta tendencia de Mahler de que cuando está en el momento culminante, sale con una trivialidad, ¿no? Y es volver a una escena infantil que le impactó. Para él era la solución, la trivialidad, no soportaba el drama. Pero bueno, finalmente hay obras de Mahler que sí lo resuelve y lo resuelve de manera perfecta, digamos. Bueno, no sé si es perfecta, pero de manera muy congruente consigo mismo, ¿no? Bueno, pues veo que no hay preguntas o no he dejado yo que se hagan. Mauricio. No, solamente quería también agregarte algo más a la lista de recomendaciones que te han hecho. Si conoces la obra de Peter Ablinger, Speaking Piano, es algo mucho más contemporáneo, ¿no? No sé si la conoces, Lorenzo. No, fíjate que no, ¿eh? No, también tiene... Speaking Piano se llama. Peter Ablinger. O Ablinger. Es ¿Cómo se llama la obra? Speaking Piano. Speaking Piano. Suena muy interesante. Mira. Sí. Es una obra bastante larga. Es basada en la imitación por el piano de las articulaciones de textos pregrabados, ¿no? De hecho, son textos grabados por
los autores de los textos. Entonces son textos históricos. ¿Sí? Exactamente, exacto, como lo escribió. Fantástico. Julio. Eso es prosodia, eso es justamente, ¿no? O sea, la manera de hablar y luego llevarlo a las alturas, a un terreno ya musical, a partir de, pues, sí, del lenguaje hablado, tal cual, sí. Muchas gracias. Lo meto Es interesante porque escogió textos, bueno, escogió grabaciones históricas. ¿No? Creo que hay una pieza, son miniaturas, ¿eh? Ahí lo vas a ver. Creo que hay una pieza que está basada en el discurso del Che, en la ONU, y ese tipo de cosas. ¿Sí? Genial, genial. Muchas gracias. ¿De Muchas gracias, qué? Mauricio. Quería acordarme del nombre del compositor, pero no tenía problemas para acordarme. Ya lo investigué, ya lo encontré. Ahí está. Vale. Yo lo conocí a Ablinger en Berlín. Muy interesante su música también. Creo que hace música a unas velocidades enormes que producen una impresión secundaria, ¿no? Ahí está ¿Se está oyendo? No, creo que no. Oh, ¿dónde quedó? Zoom. Voy a dar aquí Ahí está la música de Peter Ablinger. Ya la había puesto aquí Regina, ¿verdad? Un órgano que canta. Muy bien. Bueno, jóvenes, pues si no hay nada más, nos retiramos. ¿Quién? ¿Rodríguez Chávez qué dijo? Ok, sí, gracias. Ok, muy bien. Bueno, nos vemos a todos. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias, Julio. Luego, Adiós, gracias. hasta luego. Luego. Hasta luego, gracias. En la cátedra.